Hace 8 días estábamos hablando ya de estábamos hablando ya precisamente de la conversión y de este proceso de salvación del que nosotros hablábamos. ¿Sí? Y decía yo que con fines prácticos, pues hay veces que algunas personas hacen diferencia entre la palabra salvación y la palabra redención. ¿Por qué? Porque es de alguna manera con base en la escritura, es un poco más fácil hablar de proceso si utilizamos la palabra redención a utilizar el concepto de proceso hablando de salvación. Porque la redención se entiende de alguna manera, la palabra nos ayuda más a describirla como un proceso, y la salvación, la palabra lo presenta como un evento, como un evento. Pero bueno, entonces el primer instante, digamos, de este momento o la primer parte de este proceso es lo que veíamos hace 8 días como la conversión. Como la conversión. ¿Y qué es la conversión? Pues lo que sabemos nosotros, ¿no? Estar en una dirección y volverse de esa dirección hacia otra, en este caso hacia el Señor. La palabra, por ejemplo, amartía, que significa pecado como tal, significa perder el rumbo o perder de vista la meta. O sin meta, sin rumbo, amartía. Entonces, vean ustedes el significado, ¿no? ¿Cuál es, según los padres de la iglesia, cuál es la meta del hombre? ¿Cuál es la meta de la persona? Pues llegar a Dios, ¿no? La vida eterna, etcétera, etcétera, lo que hemos estado hablando, ¿no? Para lo que el Señor nos predestinó, ¿no? Entonces, ese es nuestro destino. El Señor nos predestinó para la vida eterna. Esa es nuestra meta. Pero amartía es ese estado en el que, estando en esa dirección, perdemos el rumbo, perdemos la meta y nos vamos en sentido contrario. Y entonces, cuando hablamos de conversión, es precisamente morir a ese pecado, en el lenguaje que usa San Pablo, morir a ese pecado para volvernos hacia Dios. Y es muy importante, fíjense el versículo 7, esa cita del Salmo 95. Esa cita del Salmo 95. Muy claro que dice allí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y está hablando aquí está hablando aquí precisamente de ese momento de la conversión en el que la persona escucha la palabra de Dios. Y de hecho, si nos fijamos en el capítulo 3, allí vuelve a citar ya más completo el Salmo 95. Y está hablando del reposo del pueblo de Dios, ¿no? Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Entonces, aquí está hablando de un concepto muy bonito, ¿verdad? Que es la salvación. Porque, ¿cómo lo está expresando aquí el escritor a los hebreos? Pues como el reposo, ¿no? Después de vivir para nuestras obras, después de vivir para con nuestros propios esfuerzos y vivir pues azotados por la ley, lo que el Señor quiere es que vengamos al conocimiento del Evangelio, ¿no? Que entremos en el reposo del Señor. Y ven qué bonito dice en el capítulo 4, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Está hablando de los que son salvos, ¿no? Cuando somos salvos entramos en el reposo de vivir en nuestras obras, ¿no? Y nos compara con el Señor en el séptimo día como Dios de las suyas. Pero ¿cuál es
el elemento importante en este pasaje: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y vean, en el capítulo 3 y en el 4 lo cita 3 veces. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Vean ustedes, para entender cómo funciona la conversión, estábamos viendo la palabra, el poder de la palabra, y vean el versículo 12. Bueno, pero antes, vean ustedes cómo el escritor en Hebreos 4 interpreta o entiende que el no escuchar la voz de Dios, sino endurecer el corazón, él lo describe con una palabrita: desobediencia. Es un estado de desobediencia. O sea, no nada más estamos hablando que, ay, pobrecitos, estamos perdidos, ¿verdad? Muchos teólogos así manejan el pecado, que nosotros somos pobrecitos perdidos y que necesitamos nada más que Dios nos dé el empujoncito. Y sí, sí estamos perdidos y todo, pero vean ustedes cómo el escritor a los Hebreos dice que nos llama desobedientes. O sea, no nada más somos la víctima en la historia, no nada más somos víctimas de nuestra perdición, o no nada más somos víctimas del maligno, somos culpables, y allí utiliza el escritor la palabra desobediencia. Y entonces, después de que habla de esto, de que nos exhorta a escuchar y de que llama el endurecer el corazón desobediencia, entonces nos habla de lo importante que es la palabra. Nos habla de las características que la palabra debe tener para poder obrar en nosotros. Viva y eficaz, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que no es un libro muerto, no es un libro que informa, no es un libro que notifica, y ahorita vamos a ver algunas cosas sobre eso, ¿no? Eficaz porque va al punto, ¿no? No se anda con rodeos. Muchas personas sienten, por ejemplo, en el sermón la pedrada. ¿Y de dónde viene esa pedrada? Pues de la eficacia de la palabra, que da en el punto en donde debe dar. Dice: más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense la dureza del corazón como para que la palabra tenga que ser una espada de dos filos, ¿no? Y lo profundo y enraizado que está el pecado, que esté el pecado como para que tenga que ser así de profunda. O sea, no es un detallito nuestro, ¿no? No es una manchita. El pecado en nuestra vida no nada más es un defectito, ¿no? En esta descripción vemos que estamos, como leíamos, como estudiábamos al principio, ¿no? Trapo de inmundicia, hinchazón y podrida llaga. El salmista se llama a sí mismo gusano. Porque vean hasta dónde está el pecado, que la palabra de Dios tiene que penetrar hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, para llegar hasta dónde, y discierne el corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra lo hace de esa manera, como que ¿para qué? ¿Para qué la palabra entra utilizando su filo, utilizando su eficacia, utilizando su profundidad? ¿Para qué? Pues para que toda cosa sea manifiesta en la presencia de Dios, o sea, para evidenciar todo, ¿no? Y nuevamente podemos rescatar aquí las funciones de la ley, ¿no? Que la ley de Dios nos pone, como diremos, la ley de Dios evidencia: esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer, y es lo que no estás haciendo, y es lo que no puedes hacer.
Entonces, la palabra de Dios entra tan profundo en nuestras vidas que nos desnuda, que nos muestra, mira, es que esto debería ser y no lo eres. Mira, es que esto deberías hacer y no lo haces. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí está el asunto. ¿Se fijan que no está hablando de víctimas? No porque hayamos perdido el camino significa que somos víctimas. Y entonces, pues de manera particular, entendemos que la conversión es hacer todo lo contrario de esto, ¿no? La conversión sucede cuando el poder de la palabra del que estamos hablando ahorita tiene lugar en nosotros. Cuando la palabra da en el blanco, cuando la palabra penetra hasta lo más profundo, cuando la eficacia de la palabra nos destruye, ¿no? Y yo me doy cuenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la conversión son dos partes, ¿no? Primero, la palabra que conocemos como contrición o arrepentimiento. Porque la palabra de Dios es tan eficaz, tan clara, tan filosa, tan evidenciada. ¿Cómo se diría evidenciante? Que yo me doy cuenta de lo que debo ser y no soy, de lo que debo hacer y no hago. Y allí ya empezó el asunto. Allí ya empezó, en ese instante en el que yo reconozco, en el que yo me doy cuenta que no estoy bien, allí empieza mi proceso de redención. Ahí es la primera parte de mi salvación. Acuérdense, salvación es un evento, redención lo estamos llamando como un proceso. Allí empezó. Pero fíjense una cosa, aunque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante y penetra hasta partir el alma, la palabra de Dios o el Señor mismo no forza nunca a nadie. Si ustedes se fijan, por eso es una exhortación, es un llamado de obligación, pero no nos está el Señor haciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque toda persona que escucha la palabra de Dios es tocada por la eficacia de la palabra. Eso es muy importante. A nadie le pasa raspando la palabra. A todo mundo que escucha la palabra de Dios trastoca. O sea, la palabra de Dios no que funcione en unos sí y en otros no. Todos los que escuchan la palabra de Dios son tocados por ella. Pero no porque la palabra de Dios nos evidencia a todos, nos desnuda a todos, significa que todos reconocemos nuestro mal. Y ese es el asunto. No sé si ustedes alguna vez les ha pasado, pero cuando corrigen a alguien, ahí le están mostrando el error y hay personas que dicen, ay, sí, me equivoqué y le cambian, ¿no? Se evidenció el error y hubo conversión, por así decirlo, ¿no? Pero hay otras personas en las que le estás enseñando que no, está viendo que no y no. Allí no hubo conversión, pero vean ustedes cómo ni una estaba más mal que la otra, ni la evidencia fue más imperante para uno que para el otro. Todo es igual, nada más que uno, según las palabras del Salmo 95, endureció su corazón.
Entonces, si en la persona no se da, no inicia el proceso de redención, si en la persona no inicia el evento de salvación, no es porque la palabra de Dios no le habló con suficiente fuerza, no es porque la ley no fue tan demandante. Si en la persona no se da el proceso de salvación, es porque endureció su corazón y se acabó. No sé si nos queda claro. Fíjense cómo en la no redención, en la no salvación de las personas, Dios no tiene la culpa. En la no salvación de las personas, Dios no tiene la culpa. Y eso es fácil de entender, ¿no? ¿Por qué esta persona, aunque ha escuchado la palabra y aunque ha, digamos, incluso asistido, por qué esta persona, si ha estado en contacto con la palabra de Dios de la manera que sea, sigue de esa manera? Pues porque endurece su corazón. Y el Señor sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando, pero qué triste es esa palabra a quien tenemos que dar cuenta. Porque va a haber un momento en el que el Señor va a dejar de llamar. Ya sea cuando la persona muera o cuando el Señor venga. Y lo muy triste es que lo que sucede aquí en este momento, a través de exhortaciones de la palabra de Dios, a través de encuentros con el Espíritu Santo en el uso de la palabra, lo que se da aquí en Bonito, ¿no? Cuando el Señor venga se va a cumplir lo que dice Filipenses 2, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso se oye muy bonito, muy victorioso, pero imagínense para todas las personas que nunca quisieron reconocerlo. Ese versículo nos habla de que toda persona ante la vívida evidencia va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, y qué triste para los que no creyeron. Imagínense entonces, pues bastante difícil, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Ahora sí, como diríamos en términos modernos, yo estaba bien y tú estabas mal. Y dice entonces en Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí entonces debemos pasar al siguiente momento. Entonces, si yo ya entendí que es porque endurezco mi corazón que no soy salvo, si yo ya entendí que si endurezco mi corazón no iniciará el proceso de redención, ¿cuál es la contraparte lógica? Entonces, si no endurezco mi corazón, entonces si escucho su voz, voy a ser salvo, ¿no? Y sí, o sea, sí es cierto eso, pero así como Dios no tiene la culpa de la condenación del hombre, el hombre no tiene el mérito de la salvación. ¿De quién es la culpa de nuestra salvación? De Dios. ¿De quién es la culpa de nuestra condenación? Nuestra. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para no endurecer mi corazón? El mismo versículo nos lo dice: si oyeres hoy su voz. ¿Cómo le hice yo para no endurecer mi corazón? ¿Cómo es que conseguí no endurecer mi corazón? Pues porque escuché la voz primero. Y vean cómo
El hilo que separa uno a otro es muy delgadito. La palabra de Dios llama a todos, la palabra de Dios exhorta a todos, y si hay algunos que permanecen en desobediencia, es porque endurecieron su corazón. Y si hay otros que se salvan o que inician el proceso de salvación, es porque la palabra de Dios hizo su obra, no porque fueron obedientes. ¿Se fijan? ¿Se fijan la diferencia importantísima en este aspecto? Entonces la palabra llama a ambos. Hay unos que no creen por desobediencia, por endurecer su corazón. Y los que sí creen, los que sí son salvos, no es porque ellos no endurecieron su corazón estaba igual de duro, sino porque la palabra de Dios hizo su obra en ellos. En este asunto, en este proceso, nosotros tenemos un qué decir. Y lo único que nosotros podemos hacer en este proceso es rechazarlo. Que quede bien claro. Muy importante, Hebreos 4. Entonces, la persona que empieza a vivir este arrepentimiento, que se duele de su pecado, como en el Salmo 51 lo que leímos, ¿no? El Salmo 51 es el ejemplo de algo imposible para un hombre común. No cualquier hombre reconoce su pecado. Ese ya es un milagro. Ese ya es fruto de la conversión. ¿Por qué? Porque lo más bonito de este proceso de conversión es que ese arrepentimiento, esa contrición que fue causada por la ley de Dios, se vuelve en fe. Y esto es algo muy importante. La contrición que vive el corazón, el arrepentimiento que siente el hombre, se vuelve fe. Y vean ustedes cómo estos dos elementos interactúan entre sí en el Salmo 51 que leíamos hace un momento. El Salmo 51, ¿qué está sucediendo de entrada con David después de hablar con el profeta, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este momento? Vean el corazón de David. Esa reacción es una reacción sobrenatural, porque un corazón natural, el hombre natural hubiera dicho, ¿y yo qué? Aquí ya estamos viendo contrición. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo es posible eso? Pues solo cuando la ley de Dios, cuando la palabra viva y eficaz había destrozado el corazón duro de David. ¿Ustedes creen que iba muy contrito cuando se encontró con Betsabe? Ciego completamente. Yo creo que muchos de ustedes han sentido esa ceguera espiritual que ni siquiera duele hacer las cosas malas. Y entonces aquí ya estamos viendo ese milagro, ¿no? El versículo 3, 4, 5 son cosas increíbles, ¿no? Fruto de la obra del Espíritu Santo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, bueno, pero esto nos habla ya del arrepentimiento que se estaba dando en el corazón de David. Pero quiero que noten dónde está la fe allí. La fe está apareciendo allí en este mismo versículo, en este mismo capítulo, cuando David puede decir, ten piedad de mí, oh Dios.
Porque la fe de David ya sabe que puede sostenerse de la piedad de Dios. Porque la fe de David ya sabe que puede confiar en la misericordia de Dios. Porque la fe de David ya sabe que el Señor tiene multitud de piedades y que puede lavarlo y limpiarlo. Y ahí es donde vemos la fe. Porque la ley de Dios nunca viene solita. Y eso es importante. La ley, cuando hablamos de ley y evangelio, acuérdense que decíamos, es diferenciar, no separar. O sea, ser diferente, que hacer la una y que hacer la otra, pero nunca vienen separadas. Porque inmediatamente que la ley hizo su obra y obró arrepentimiento en la persona, como lo estamos viendo aquí en el Salmo, el evangelio luego viene para que la fe tenga de dónde sujetarse. Y el evangelio es el que le informa a David que Dios es piadoso, que Dios tiene misericordia. Y entonces David puede creer en eso y continuar en su caminito, digamos, en su proceso de redención. ¿Se fijan cómo entonces la contrición, el arrepentimiento se vuelve en fe? Porque una vez que la ley hizo su obra, da paso al evangelio para al muerto darle vida. Vean cómo la ley no nos dice que Dios es misericordioso. Y si lo hace es para condenarnos. Solo el evangelio puede crear fe. Entonces, si nos imaginamos como, no sé, como una ola, la primera ola causa arrepentimiento, contrición, y deja, y deja a la persona pues como destrozada, ¿no? Por así decirlo. E inmediatamente después de esa primera ola viene la segunda ola, que es el evangelio, para sanar, para restaurar y para animar a la persona que fue destruida por la ley. Imagínense si la ley actuara sola, pues nada más se la pasaría destrozando gente y qué. La ley no puede salvar y eso es lo que nos dice San Pablo, la letra mata, mas el espíritu que obra pues por el evangelio vivifica. Y entonces es muy bonito ver que precisamente ya cuando hablamos en términos técnicos, el evangelio es el objeto de la fe. No la ley, el evangelio. Porque lo que la fe abraza, lo que la fe confiesa es el evangelio, no la ley. Mi maestro explicaba la fe como un brazo que se extiende para sujetarse de algo. Y de lo único de lo que se sujeta, de lo que se puede sujetar la fe, este brazo espiritual, por así decirlo, es del evangelio. ¿Se fijan cómo esto no tiene nada que ver con creer que la Biblia es cierto? O creer, no sé, que la Biblia está bien escrita o algo así. ¿Se fijan que esto ya es mucho más allá que el simple libro? Porque pues nosotros confiamos también en los diccionarios, ¿no? Cualquier duda de cómo se escribe esta palabra, confío en el diccionario de la Real Academia, ¿no? O sea, confío en eso, pero vean ustedes cómo no tiene nada que ver esta confianza con con esa sujeción de la fe al Evangelio. Entonces, es muy importante ver cómo la ley y el Evangelio interactúan con la persona durante el proceso de salvación. Y bueno, entonces, para recapitular, vean ustedes, ya estamos hablando de la fe, ya hablamos de la contrición,
Ya hablamos del arrepentimiento, ahora estamos hablando de la fe. E igual, la fe en este caso, que es como una segunda parte o una continuación, ¿se fijan que no es obra personal? ¿Se fijan que no es fruto del esfuerzo propio? El no creer ese sí, el no creer ese es nuestro mérito. La incredulidad es mérito humano. Pero esta fe es obra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Romanos 10 el apóstol nos habla de todo este proceso, ¿no? De cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si nadie les predica. O sea, muy claro el proceso, ¿no? Muy clara la manera. Y bueno, entonces vamos a continuar en las semanas siguientes con este proceso, con este orden, con el proceso, con las partes de este evento que se llama salvación, con las partes de este proceso que se llama redención. Y vamos a ir viendo cómo el Evangelio y la ley van interactuando en este aspecto.